cómo los demonios están produciendo caos en el mundo y buscan remodelarlo. Revelaciones de un papa y una mística sobre el poder extra dado a los demonios y por cuánto tiempo. No hay duda de que el mundo se ha visto envuelto en un caos creciente desde el siglo XX y que en los últimos tiempos ha comenzado una inversión de la moral. ¿Qué está produciendo esto? Hay dos visiones místicas, una del Papa León XIII y otra de la beata Ana Catalina Emmerich, que informan sobre la liberación de demonios del infierno en este periodo. ¿Quiénes serían los que están manejando a secuaces humanos para producir caos y una invasión moral de la que no hay antecedentes en la historia? Aquí hablaremos sobre cuándo y por qué fueron liberados los demonios, por cuánto tiempo serían liberados y en qué momento estamos, si cerca de que sean regresados al infierno o lejos. Obtenemos este artículo de Foros de la Virgen María. Mirando la historia hacia atrás, quedan pocas dudas. A partir del siglo XX el mal tuvo un empuje en la tierra, como no lo había tenido en los 19 siglos anteriores. Dos guerras mundiales, 1914 y 1939. Terribles genocidios, como los producidos por Stalin, Mao, el Tercer Reich, Pol Pot, a los armenios, el de Ruanda, horrores que sumados no han tenido parangón en la historia. Y más aún, actualmente está en marcha un proceso inédito de inversión de la moral en que se está llamando bueno a lo malo y malo a lo bueno. Y una globalización que apunta a un régimen mundial autoritario. Es como si los demonios hubieran sido liberados del infierno y estuvieran generando caos, matanzas y rediseñando el mundo. San Agustín interpreta en La Ciudad de Dios que antes de la llegada de Cristo el demonio había actuado con libertad en el mundo, pero Jesús ató el poder de Satanás a través de su sacrificio en la cruz, lo que permitió varios siglos para la propagación del Evangelio por el mundo, y así el mundo se cristianizó. Él dice que en el milenio del que habla el Apocalipsis capítulo 20, en el que el demonio estará encadenado en el infierno, pero una vez terminado ese largo periodo que simboliza en 1000 años, el demonio será nuevamente desatado por un poco de tiempo para engañar a los habitantes de la tierra. O sea que Satanás y sus secuaces serán liberados por un tiempo del infierno y tendrán un periodo de mayor poder, como en el libro de Job. Y posiblemente sea lo que hemos estado viendo con el aumento de la anarquía, los horrores de las guerras y los genocidios, y la inversión de los valores morales que está sucediendo ahora, intentando destruir la fe de la gente en Dios, haciendo que el amor de muchos se enfríe. ¿Y tenemos alguna referencia sobre cuándo comenzó este periodo de mayor poder concedido al maligno? Posiblemente haya comenzado paulatinamente desde el siglo XVI o XVII, que marcó el fin de la cristiandad, la llegada del iluminismo, la reforma protestante, la Revolución Francesa, el ateísmo a través de filósofos como Nietzsche, etc. Pero ha tenido empujes donde hubo un salto cualitativo y que han sido registrados por visiones místicas famosas. El primer empuje significativo fue en 1884, cuando León XIII tuvo una revelación auditiva y otra visual. El 13 de octubre de 1884, después que León XIII terminara la celebración de la Santa Misa, a la que asistieron algunos cardenales y miembros del personal del Vaticano, se detuvo repentinamente al pie del altar. Se quedó allí durante unos 10 minutos, como en trance, con el rostro blanco como la ceniza. Luego, yendo inmediatamente de la capilla a su oficina, compuso la oración a San Miguel Arcángel, con instrucción de que se rezara después de todas las misas realizadas en el mundo. Y cuando se le preguntó qué había sucedido, explicó que cuando estaba a punto de dejar el altar, escuchó dos voces, una amable y gentil, la otra gutural y áspera. Parecían venir de cerca del tabernáculo, y escuchó la siguiente conversación de un desafío de Satanás al Señor. La voz gutural, la voz de Satanás, jactándose ante nuestro Señor, dijo: «Puedo destruir tu iglesia». La suave voz de nuestro Señor le contestó: «¿Puedes? Entonces adelante, hazlo».
Entonces, Satanás le pidió: «Para hacerlo necesito más tiempo y más poder». Nuestro Señor le preguntó entonces: «¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto poder?». Y Satanás le dijo: 75 a 100 años, y mayor poder sobre los que se entregan a mi servicio. Entonces nuestro Señor aceptó el reto diciéndole: «Tienes el tiempo, tendrás el poder, haz con ellos lo que quieras». Y media hora después, León XIII llamó al secretario de la Congregación de Ritos y le entregó una hoja, pidiéndole que la imprimiera y la enviara a todos los ordinarios del mundo. Era la oración que se rezaría al final de cada misa, hasta que fuera quitada debido a la reforma litúrgica producida luego del Concilio Vaticano II. Y también tuvo una revelación visual, donde vio una gran cantidad de espíritus demoníacos que convergían sobre Roma. Es a partir de ahí que vendría la Primera Guerra Mundial en 1914 y luego la Segunda. Pero la beata Ana Catalina Emmerich tuvo una visión de un segundo empuje demoníaco que se habría producido alrededor de 1940. Luego de su resurrección, Jesús bajó a los infiernos para que los demonios reconocieran su señorío. Este descenso al infierno lo recitamos en el credo y decimos los infiernos, porque antes de Cristo se llamaba cielo a todo lo de arriba, el ámbito donde Dios reina, y se llamaba infierno a todo lo de abajo, donde se creía que los difuntos estaban bajo la influencia de la muerte. Jesús fue a anunciarles a los seres humanos y a los demonios la redención lograda por su sacrificio en la cruz, y a partir de allí se crearon el purgatorio y el infierno propiamente dichos. Ana Catalina Emmerich dice que los ángeles echaron abajo las puertas con una tremenda explosión, y se elevó un mar de imprecaciones, de injurias, de aullidos y de lamentos. Todos tuvieron que reconocer y adorar a Jesús, y este fue el mayor de sus suplicios para los demonios. Y ahí dice Ana Catalina Emmerich que se decreta la liberación de Lucifer 50 o 60 años antes del 2000 por un tiempo. O sea, que la liberación habría sido entre 1940 y 1950. Pero dice la beata que antes se van a liberar a unos demonios para que vayan preparando el camino. Esto está escrito en el libro La dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo. Es bajo este segundo empuje que estamos hoy, porque si vemos bien, la visión de León XIII de 1884 no habla de la liberación de Satanás o Lucifer, sino de una concesión que le hace Jesucristo al maligno. Y no se habla de la liberación de Satanás en esa concesión, sino la liberación de demonios. Pero luego, en la visión de Ana Catalina Emmerich, sí se habla de la liberación de Lucifer o Satanás junto con otros demonios, pero dice que antes habría una liberación previa de otros demonios. Tal vez entonces la liberación de los demonios que vio León XIII sea esa liberación previa de otros demonios que vio la beata, y luego vendría la de Satanás. Entonces, ¿qué tenemos si ponemos juntas estas dos revelaciones? Nos dicen que a partir del siglo XX, quizá desde finales del siglo XIX, habría comenzado a ser liberados una cantidad de demonios del infierno, en razón de una concesión que realizó Jesucristo a Satanás, que lo desafió con que podía destruir su iglesia. Demonios que habrían estado produciendo caos y violencia en el mundo preparando la liberación de Satanás, que habría sucedido alrededor de 1940 a 1950. Y es a partir de ahí que el ataque al mundo habría crecido, porque es luego de terminada la Segunda Guerra Mundial que comienzan las acciones para remodelar la moral del mundo a través de organizaciones supranacionales que crean las élites como el Club de Roma, el Club Bilderberg, la Trilateral, el Banco Mundial, el FMI, y también la revolución sexual a través del Mayo de París de 1968, el feminismo radical. Pero nótese también que ambas revelaciones, la de León XIII y la de Ana Catalina Emmerich, dicen que esa liberación será a término. La revelación dada a León XIII explicita ese lapso de más poder otorgado al maligno entre 75 a 100 años, de modo que la concesión ya venció. Y entonces estaríamos en un periodo en que Jesucristo comenzará a quitarle el poder a Satanás, y esto coincide con lo que ha sido revelado
a varios videntes y han revelado los demonios en exorcismos, que han dicho que Jesucristo está por quitarle el poder a los demonios. La vidente Mirjana de Medjugorje ha revelado que cuando se comiencen a materializar los secretos que les dio la Virgen, se quebrará el poder de Satanás sobre la tierra. Es más, ha dicho que los eventos que sucederán durante cada secreto son para quitarle poder a Satanás. De modo que la tribulación que estamos padeciendo es producida porque, por un lado, Satanás sabe que le será quitado el poder, y por eso hace esfuerzos por aferrarse a él, y por otro, porque quizás Jesucristo haya comenzado ya a recortarle el poder.